Muy buenos días a todos los presentes. La Dirección General de Presupuesto Público les da la más cordial bienvenida a la capacitación sobre los criterios para la desagregación de la asignación presupuestaria multianual de gasto en materia de inversiones. La presente reunión tiene como finalidad brindar los lineamientos establecidos que deben considerar los pliegos del Gobierno Nacional, gobiernos regionales y gobiernos locales a fin de realizar una adecuada desagregación de gasto destinado a gasto de capital, en el marco de la Programación Multianual Presupuestaria 2023-2025. Bien, antes de iniciar la capacitación, debo mencionar que para obtener el material del presente tema, deben de registrar su asistencia en el link que hemos colocado en el chat del evento. Ahora sí, iniciamos con la capacitación y para ello doy la bienvenida a nuestra expositora Gina Figueroa Cisneros, analista de seguimiento y ejecución presupuestal de la Dirección de Programación y Seguimiento Presupuestal del MEP. Adelante, Gina. Señores funcionarios que el día de hoy participan en este evento de capacitación, tengan todos y todas muy buenas tardes. Mi nombre es Gina Figueroa, integrante del equipo de especialistas de la Dirección de Presupuesto y Seguimiento Presupuestal de la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas, y el día de hoy estaré a cargo de la capacitación relacionada a la desagregación de la asignación presupuestal multianual del gasto de capital. Con el presente tema se busca brindar a los principales lineamientos que deben considerar los pliegos del Gobierno Nacional, gobiernos regionales y gobiernos locales a fin de que puedan efectuar la adecuada desagregación del gasto destinado al gasto de capital en el marco de la Programación Multianual Presupuestaria 2023-2025. Esta capacitación contendrá los siguientes puntos a tratar. Primero, el marco normativo y cronograma de la APM. Como segundo punto, se verá cómo se ha estimado la APM tanto para proyectos como para productos. Y finalmente, veremos temas relacionados a la formulación presupuestaria, tales como los criterios a considerar para la desagregación, algunas consideraciones adicionales a lo ya mencionado y otros puntos relacionados a las reuniones de sustentación. Para empezar, el marco legal de los temas a tratar se fundamenta en la siguiente normativa. En la Directiva de Programación Multianual Presupuestaria y Formulación Presupuestaria, el Decreto Legislativo 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, Decreto Legislativo número 1436, que es el Decreto Legislativo Marco de la Administración Financiera del Sector Público. El proceso de la APM se divide en dos momentos: programación multianual presupuestaria y formulación presupuestaria. Por un lado, la PMP se desarrolla entre los meses de febrero a mayo de cada año fiscal. Durante el mes de febrero se inicia la programación de ingresos y se realizan las reuniones de sustentación sobre este tema. Seguidamente, durante el mes de marzo, las entidades registran los proyectos en el aplicativo informático de presupuesto participativo, así como sus resultados. Asimismo, se efectúa el recojo de información de la cartera priorizada de proyectos y operaciones de endeudamiento mediante la ficha 1, denominada Proyecciones de Gastos Multianuales de la cartera priorizada, y mediante la ficha 2, denominada Proyecciones de Gastos Multianuales para proyectos financiados con endeudamiento, cargados a través del módulo de recolección de datos. Posterior a dicho registro, se realizan las reuniones de sustentación con las entidades para revisar lo registrado en dichas fichas. Luego, durante el mes de abril, haciendo uso de esta información, se efectúa la estimación de los techos máximos para la APM. Luego, durante el mes de mayo, se aprueba la APM de los años 2023-2025 en Consejo de Ministros para su posterior envío a las entidades correspondientes. Por su parte, la formulación presupuestaria se desarrolla durante los meses de junio y julio de cada año fiscal. En particular, durante el mes de junio, las entidades efectúan la desagregación de los recursos de la APM posterior a lo cual se realiza la sustentación de ello. En esta sección veremos cómo se ha estimado la APM tanto para proyectos como para productos de gasto de capital. En ese sentido, es importante definir lo que se está considerando como proyectos y productos para fines de esta presentación. Por un lado, los proyectos consideran inversiones bajo el ámbito del Sistema Nacional
de programación multianual y gestión de inversiones, tales como proyectos de inversión e inversiones de optimización, inversión de optimización, de ampliación marginal, de reposición y de rehabilitación, proyectos que no se encuentran bajo dicho sistema, tales como Procompite, en el marco de la ley número 29337, los proyectos exonerados, entre otros. Adicionalmente, incluye estudios de preinversión. Por su parte, los productos comprenden aquellos gastos de capital que no corresponden a proyectos. Puede pertenecer a las genéricas de gasto 2.4, 2.5, 2.6 y 2.7. En cuanto a la estimación de proyecciones de gasto, estas se realizan para proyectos y productos. Para este ejercicio, se estiman proyecciones de gasto de capital para los proyectos y productos, para lo cual se hace uso de la información registrada en el módulo de recolección de datos, la información administrativa y aquella gestionada por direcciones o otras unidades especiales de seguimiento del MEF. Seguidamente, las proyecciones a nivel de proyecto y producto determinan la potencial asignación de gasto en materia de gasto de capital para toda la entidad. Así, por ejemplo, si una entidad presenta 3 proyectos de inversión y un producto, se efectúan proyecciones de gasto para cada uno. El objeto de las proyecciones es que demuestren las necesidades de presupuesto de la cartera de proyectos y productos de la entidad, de manera que se asegure la continuidad de ejecución de estas durante los próximos ejercicios fiscales. La desagregación de estas proyecciones determina la potencial asignación de gasto de capital de la entidad en base a 2 criterios: continuidad de proyectos e intervenciones estratégicas en ejecución y capacidad de ejecución histórica de las unidades ejecutoras. En este punto, es importante mencionar que desde la DGPP se realizan costeos estratégicos a temas claves vinculados a gasto de capital. Entre otros, se puede mencionar al bono habitacional, módulos prefabricados, FODENA, entre otros. En el marco de la APM, los techos presupuestales para gasto de capital son determinados a partir de 1. Las proyecciones de ingresos y 2. Las estimaciones de proyección de gasto de capital y productos. En cuanto a la estimación de proyecciones de ingresos, estas se realizan por cada fuente de financiamiento. Para este ejercicio se hace uso de la información registrada en el módulo de ingresos y de estimaciones internas realizadas por el equipo técnico. Es de precisar que las proyecciones sobre la fuente de financiamiento o recursos ordinarios forman parte de esta evaluación, la cual se efectúa de manera global. Asimismo, algunos recursos están destinados especialmente a financiar inversión pública. Entre otros, se encuentran canon, sobrecanon y regalías, fondo de compensación regional y deuda externa e interna. Finalmente, las entidades deben tener en cuenta que las proyecciones de ingresos son sensibles a la coyuntura económica, por lo que estos podrían variar para más dependiendo de ello. Una vez determinadas las proyecciones de ingresos y gastos, se efectúa el equilibrio, proceso que a su vez determinará la APM. Durante este proceso, el techo de recaudación de ingresos restringirá el techo de gasto de capital. Como se observa en el ejemplo, el techo de ingresos otorga una proxy de las inversiones que deberán recibir recursos en el marco de la formulación presupuestal. Esto de acuerdo al orden de priorización precisado en la directiva, los cuales se detallarán más adelante. Es importante mencionar que, por un lado, las entidades reciben en sus diplomas información de la APM a nivel de pliego, genérica de gasto y fuentes de financiamiento. En ese sentido, reciben el desagregado del monto de su APM, conteniendo así información sobre las asignaciones de gastos multianuales para las genéricas de gasto de capital. Por ejemplo, como se puede observar en pantalla, se tiene un monto para la genérica de gasto 2.6, adquisición de activos no financieros, para los 3 años de la programación. A partir de los montos dispuestos, la entidad deberá efectuar su desagregación por proyectos o productos durante el proceso de formulación. Es importante mencionar
que también en el diploma se presentan notas al final, las cuales se deberán cumplir de acuerdo al indicado en dicha nota. Por otro lado, para algunas inversiones priorizadas se explicitarán los recursos asignados multianualmente en anexos que acompañen a los diplomas. En el marco de la formulación, la entidad deberá programar los recursos que se consignen en los anexos para cada uno de los proyectos que se precisan en este. Cabe precisar que los diplomas son remitidos a todas las entidades. No obstante, solo aquellas que presentan una cartera de proyectos priorizada recibirán anexos adjuntos a su diploma. En este punto se detallarán los criterios para las proyecciones para las carteras de proyectos. Las proyecciones multianuales de gastos de los proyectos son estimadas considerando la siguiente tipología de cartera de proyectos. Primero, cartera priorizada de proyectos. Esta cartera contiene las inversiones ejecutadas bajo las modalidades priorizadas como las APP, OXIS, PIP, G2G y PENIC, cuyas proyecciones de gasto son registradas en la ficha 1, a la cual se toma como insumo para su estimación. Segundo, cartera de proyectos financiadas por endeudamiento externo. Esta cartera contiene las inversiones asociadas a convenios de endeudamiento externo o interno, cuyas proyecciones de gasto son registradas en la ficha 2, la cual se toma como insumo para su estimación, junto con la información que nos remite la Dirección General del Tesoro Público. Tercero, tenemos la cartera regular de proyectos. Esta cartera contiene inversiones, proyectos y estudios de preinversión ejecutados bajo mecanismos regulares para cuyas proyecciones se toma en cuenta la información proveniente del sistema de información tales como el Banco de Inversiones, CIAF y SEACE. Y cuarto, la cartera estratégica que está relacionada a los costeos estratégicos que se realicen desde la Dirección General de Presupuesto Público, tales como las unidades ejecutoras especiales, FODENA, entre otros. En los siguientes apartados se detallará las formas de estimación de las proyecciones de gasto de cada cartera. Para comenzar, tenemos la cartera priorizada, que considera proyectos ejecutados bajo las siguientes modalidades, que son asociaciones público-privadas, obras por impuesto, proyectos especiales de proyecto público, Estado a Estado y proyectos que conforman el PENIC. Las proyecciones de gasto de esta cartera se efectúan considerando las siguientes fuentes de información: la ficha de capacidad presupuestal, la información presupuestal y la programación que se encuentra en el PMI. Finalmente, el equipo técnico de Dirección de Programación y Seguimiento Presupuestal determina el orden de predación a partir del contraste entre los registros efectuados por el pliego y las fuentes de información adicionales. El orden de priorización está compuesto por prioridad 1, proyectos en plena ejecución que presenten compromisos contractuales; prioridad 2, proyectos sin compromisos contractuales, pero que se encuentran en proceso de promoción o actos previos; y prioridad 3 son los proyectos sin compromisos contractuales y que tampoco se encuentran en proceso de promoción o actos previos. Respecto a las proyecciones efectuadas para esta cartera de proyectos, se tiene como insumo principal a la información cargada en la ficha 2. Por su parte, los equipos técnicos de MEF evalúan las proyecciones de desembolso de deuda y contrapartidas registradas. Primero, la información remitida es evaluada por la Dirección General de Tesoro Público, quienes determinan las necesidades de presupuesto de las entidades a cargo de los recursos de deuda. Luego, la Dirección General de Presupuesto Público, a través de la Dirección de Programación y Seguimiento Presupuestal, evalúa la información remitida y el performance de la ejecución de las inversiones financiadas por endeudamiento, con el objeto de determinar las necesidades de presupuesto de las entidades con cargo de los recursos de contrapartidas. Respecto a la cartera regular,
Las fuentes de información utilizadas para la obtención de las proyecciones consisten en aquellas obtenidas a partir de diversos sistemas administrativos, tales como el Banco de Inversiones, el CIAF y SEACE. Los criterios de estimación de proyecciones para esta cartera son los siguientes. Primero, se determina la etapa del ciclo del proyecto a fin de estimar su ejecución en base a si cuenta con estudios definitivos, expediente técnico. Igualmente se toma la ejecución financiera y también el estado de contratación. Esto es, si cuenta con contrato, convocatoria o no se encuentra ni con contrato o con convocatoria. Posteriormente, se ajustan las proyecciones de acuerdo a la capacidad de ejecución histórica en materia de inversión de la entidad. Seguidamente, se detallarán los criterios de estimación para los productos. Los criterios generales para la estimación de proyecciones de gasto de productos consideran la ejecución promedio histórica para el periodo 2017-2021, así como los recursos disponibles del año fiscal 2022. El insumo principal es la información del CIA sobre gasto de productos sobre gasto de capital histórico. Asimismo, similar al caso de proyectos, se realizan costeos estratégicos desde la Dirección General de Presupuesto Público, como es el caso de modos prefabricados, bonos habitacional, entre otros. Por su parte, las estimaciones contienen las transferencias hacia aquellos proyectos contenidos que requieran sostenibilidad de transferencias, para los cuales las entidades del Gobierno Nacional remiten la programación de la continuidad de esta cartera de inversiones hasta su cierre. En esta sección veremos los criterios para la apreciación de proyectos, algunas consideraciones adicionales y otros puntos a tomar en cuenta respecto a las reuniones de sustentación. Una vez las entidades hayan recibido sus diplomas, las entidades deben realizar la desagregación de la APM. Dicha desagregación debe orientarse a inversiones que integren la programación multianual de inversiones y priorizar aquellas que cumplan con los siguientes criterios para la priorización de proyectos. Primero, criterio de continuidad. Este refiere a las inversiones en etapa de ejecución del ciclo de proyecto o que han registrado compromiso o devengado 2 años antes o con un PIN 1 año antes. Segundo criterio es el criterio de ejecutabilidad. Este refiere a que el número de proyectos y monto asignado debe ser consistente con la capacidad operativa de la entidad y con los plazos y procedimientos y cronogramas previstos en estudios técnicos y contratos suscritos. Tercero, el orden de predación. Este refiere a que tienen prioridad las inversiones próximas a liquidarse y con mayor avance de ejecución física, seguidas de aquellas con estudios aprobados o en elaboración. Es necesario precisar que el orden de predación está constituido por, primero, proyectos en proceso o por iniciar liquidación. Segundo, proyectos en ejecución física que culminan en el año 1 de la programación. Tercero, están los proyectos en ejecución física que culminan sucesivamente en los años 2 y 3 de la programación. Cuarto, los proyectos en ejecución física cuya culminación exceda el periodo de la programación multianual. Quinto, proyectos sin ejecución física con expediente técnico o su equivalente vigente y con los permisos necesarios para proceder con su ejecución. Sexto, tenemos los proyectos sin ejecución física, pero con expediente técnico o su equivalente en proceso de elaboración. Séptimo, proyectos sin ejecución física ni financiera que cuenten con estudios de preinversión para la elaboración de los expedientes técnicos o su equivalente. Y octavo, están los estudios de preinversión y fichas técnicas. De esta manera, la entidad deberá formular recursos primero para aquellos proyectos que se encuentren en términos financieros próximos a su finalización. Seguidamente, se deberá de formular recursos para aquellos proyectos que se encuentren en plena ejecución física. Finalmente, se deberá de formular recursos para los proyectos cuyo expediente técnico o documento equivalente aún se encuentren en elaboración.
Como caso práctico, veamos la cartera de proyectos de la siguiente entidad. Esta presenta un total de 14 proyectos. Para efectos de la formulación, primero es necesario que la entidad determine el estado de cada proyecto. Seguidamente, deberá asignar un orden de prioridad a cada proyecto. Para ello, la entidad deberá tomar en cuenta como referente el orden de priorización dispuesto en la Directiva de Programación y Formulación. Como segundo paso, la entidad deberá redistribuir la APM para el año 1 para cada proyecto considerando el orden de priorización de los mismos. Además, considerando que los recursos asignados no van a poder financiar la totalidad de los proyectos. Así, en este caso, corresponderá que distribuya recursos para aquellos proyectos de prioridad 1, 2, 3, 4 y 5. Por su parte, como se observa, los proyectos de prioridad 6 y 7, es decir, aquellos que de acuerdo al análisis de su estado se encuentran con el expediente técnico en proceso de elaboración o son preinversión, no deberían de presentar recursos programados, dado que ya no se cuenta con más recursos a desagregar. El mismo ejercicio se debe realizar para los años 2 y 3. Cabe señalar que adicional a lo mencionado anteriormente, se debe tomar en cuenta algunas consideraciones que se detallarán en este punto. Primero, si la inversión no se encuentra en el PMI, se debe incorporar mediante el módulo de inversiones no previstas. Segundo, los gobiernos nacionales no deben financiar la sostenibilidad de transferencias de los sectores Fondes, Arranca Perú y Perú en Marcha, debido a que los recursos serán cargados en la genérica de gasto 2.4 en el marco de la APM en el pliego del Gobierno Nacional que corresponda. Seguidamente, para la elaboración de la ley de presupuestos serán asignados a los proyectos correspondientes. Tercero, se deben programar los recursos para la operación y mantenimiento de las inversiones. Cuarto, dentro de cada orden de predación se debe priorizar primero los proyectos con contrato suscrito o una PRO consentida, proyectos con mayor avance respecto al costo actualizado. Adicionalmente, para los proyectos que no cuentan con ejecución física o que se encuentran en ideas, se debe priorizar aquellos que cumplan con los criterios de priorización de los sectores correspondientes y que contribuyan más al cierre de brecha. La cartera priorizada de proyectos debe ser programada por la entidad de acuerdo a los montos y consideraciones consignados en los anexos de la APM. Es necesario precisar que la asignación presupuestaria en el marco de la APM es determinada previamente a partir de información remitida por las entidades a través de las fichas 1 y 2. Esto es para la cartera priorizada y también para la cartera relacionada a operaciones de endeudamiento. Finalmente, como tercer punto, se detalla algunos puntos relacionados a las reuniones de sustentación. Una vez culminado el registro de la desagregación del APM de los años 2023 al 2025, la entidad debe participar de reuniones de sustentación sobre su formulación presupuestaria y, posteriormente, subsanar las observaciones que realice la Dirección General de Presupuesto Público. El objetivo de las reuniones de sustentación es revisar la formulación presupuestaria de la cartera de proyectos de cada entidad y evaluar el cumplimiento del orden de predación dispuesto en la Directiva de Programación y Formulación. Además, los resultados esperados por el equipo técnico consisten en lograr que cada entidad formule sus recursos de acuerdo al orden de predación y criterio de continuidad y ejecutabilidad indicados en la normativa. Tomar en cuenta que la formulación presupuestaria se comprende a partir de los siguientes momentos. Formulación en módulos dispuestos para la distribución de la APM, reuniones de sustentación, subsanación y reformulación en caso corresponda. Hasta aquí llega mi exposición. Muchas gracias. Muchas gracias, Gina, por tu presentación. Antes de continuar con el bloque de preguntas, debo mencionar nuevamente que deben de registrar su asistencia en el link que hemos colocado en el chat del evento a fin de recibir el material de esta capacitación. Ahora continuamos con el bloque de preguntas que nuestros participantes nos han hecho llegar mediante el formulario de inscripción.
Vamos por la primera pregunta. En el proceso de desagregación de la asignación presupuestaria multianual, ¿el monto a asignar por proyecto se puede exceder del monto registrado en la programación multianual de inversiones para el año correspondiente? Adelante, Gina. Para que una inversión enmarcada en el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones pueda ser incluida en la programación multianual presupuestaria, es obligatorio que esté registrada previamente en la cartera de inversiones de PMI con un monto mayor a cero en el año que corresponda a la programación multianual presupuestaria y formulación presupuestaria. En ese sentido, el monto a asignar al proyecto sí podría exceder el monto registrado en el PMI del año que corresponda, siempre que el monto del PMI de dicho año sea mayor que cero, considerando las modificaciones que podrían existir durante la fase de ejecución de la inversión. Muchas gracias, Gina. Segunda consulta. ¿Existe un monto límite para programar en proyectos nuevos? Al respecto, es importante mencionar que un proyecto nuevo es aquel que, 1, no se encuentra en etapa de ejecución, es decir, no está viable, aprobado, ni activo o no cuenta con expediente técnico o documento equivalente aprobado, de acuerdo con lo registrado por la entidad en el Banco de Inversiones, o 2, no cuentan con compromiso de vengado en el año 1 ni PIM en el año 2022. Tomando en cuenta ello, se puede programar en estos proyectos siempre y cuando, si considerando el orden de predación, los recursos de la APM aún alcanzan para financiar este tipo de proyectos. Gracias, Gina. Vamos por la tercera pregunta. ¿Qué área de la entidad es la encargada de realizar la desagregación de la APM y qué insumos debería considerar para realizar dicha desagregación? La Oficina de Presupuesto de cada entidad tiene bajo su responsabilidad la desagregación de la APM 2023-2025. No obstante, este proceso deberá ser coordinado con la Oficina de Programación Multianual de Inversiones de la entidad. Los insumos para programar correctamente los recursos refieren a la información sobre el estado del proyecto, avance de ejecución financiera y física, y el cronograma de ejecución. Debido a que estos insumos son gestionados por ambas oficinas, es necesaria su participación colaborativa durante este proceso. Gracias, Gina. Tenemos una consulta más. Si una inversión recibió recursos mediante transferencia propuesta del sector, considerado en el anexo 1 de la ley número 31365, pero el convenio con el sector se resolvió, ¿corresponde asignar recursos a dicha inversión con cargo a los recursos de la APM del pliego? En este caso, dado que el convenio ha sido resuelto, el sector del Gobierno Nacional ya no cuenta con un compromiso para continuar proponiendo el financiamiento de dicha inversión. En ese sentido, en caso esta inversión requiera recursos para continuar con su ejecución durante los siguientes años, el Gobierno regional o Gobierno local debe incluir dicha inversión como parte de su cartera y ser analizada bajo los criterios de orden de prelación antes mencionados. Muchas gracias, Gina. Vamos entonces por una última pregunta. Respecto a los recursos del FONCOR asignado a la GG 2.6 de la APM, ¿se va a poder modificar a fin de que sea asignado a gasto corriente? En este caso, si el Gobierno regional requiere efectuar modificaciones a la APM, estas deberán ser solicitadas a través del registro de la ficha número 5, variación de asignación presupuestaria multianual de gasto del módulo de recolección de datos. Cabe señalar que dichas modificaciones deberán ser previamente presentadas mediante oficio circular del titular del pliego al Ministerio de Economía y Finanzas a través de la DGPP. Para su evaluación y, de ser el caso, se requerirá información complementaria. Muchas gracias, Gina, por dar respuesta a las consultas planteadas por nuestros participantes. Bien, con ello culminamos la capacitación virtual y les recordamos que si tuviesen alguna consulta adicional, pueden comunicarse con los sectoristas de la Dirección General de Presupuesto Público o con los especialistas en presupuesto público de la sede de Conectame más cercana a su localidad. Los contactos lo pueden encontrar en los enlaces web que hemos colocado en el chat del evento, así como en nuestra página web de la DGPP. Finalmente, comentarles que pueden encontrar el video de esta y todas las capacitaciones virtuales de la Dirección General de Presupuesto Público a través del canal de YouTube del Ministerio de Economía y Finanzas y de nuestra página web de la DGPP. Muchas gracias a todos y que tengan un excelente día.